Oh, estoy bastante cansado, te juro. Hoy ha sido un día de mierda. Ya, ¿qué voy a hablar de esto? Vamos a hablar de MrBeast. Más conjuntamente sobre Chris Tyson, que es el amigo de MrBeast. Primer suscriptor de MrBeast. Tuvo una relación muy estrecha con MrBeast. ¿Y qué es lo que yo opino? Primero que todo, no lo esperaba. Y segundo, esperé, obviamente, como ya me conocen, yo siempre intento como esperar, dar un tiempo largo, para yo después pronunciarme y dar una opinión. No, nunca me gusta dar una información exaltada, porque suele pasar de que suelen ocurrir incongruencias, o la información no existe, o a veces mentira. Entonces, no hay ningún juez mejor que el tiempo. Entonces yo dije, bueno, ahora pasó bastante más tiempo, quiero ver cómo es la situación con Chris Tyson. No lo esperaba, ¿ok? No lo esperaba. En un principio, yo sé que Estados Unidos tiene un humor raro, ellos son raros. Y muchos son muy edgy, ¿ok? Pero de lo que yo pensaba que era un humor edgy, pasó una situación que no esperaba. Así que vamos a verlo, vamos a aprovechar un video que está mucho más resumido, que está bonito. Y hablar sobre ciertas cosas. Así que vamos para allá. Yo creo que es mejor tomarlo. Obviamente, acuérdense, para acá screen capture, para acá y capturar la pantalla. Bien. No me acostumbro a esta cosa. En Ok, las últimas 48 horas se estuvieron haciendo con chicos una mujer ya. explotosa y sexual, de nuevo, con chicos menores de edad. Todo esto llevó a que Internet Mm, literalmente explote y también a la gente le indignaba que muchos de los creadores de contenido más populares de todo el mundo no opinaban o exponían estas cosas de Chris Tyson por el simple hecho de que es amigo de MrBeast y tenían miedo de la repercusión que esto podía tener con su figura pública. Y eso hay que sumarle que Chris es transexual, por lo cual también temían que la comunidad trans se vuelva en su contra. Entonces, En general, yo no creo que los gringos, todas las personas así, le importe algo la comunidad trans. Verdaderamente no lo creo, porque he conocido a muchos y, por ejemplo, PewDiePie era un imbécil. Literalmente es un imbécil. O sea, tú ya viste cómo es, cómo actúa en sus videos, cómo se burló una persona que estaba muerta. Entonces, si tú crees que verdaderamente a los gringos les interesa la misma comunidad LGBT o lo demás, no, no. Le interesa un comino, verdaderamente, cualquier cosa que sea sobre ello. Pero sí hay de llamar la atención de que básicamente mucha de la comunidad gringa pues no se pronunció. Yo me gusta pensar de que simplemente no lo conocían tan bien, porque estamos hablando de Chris Tyson, ¿ok? No es MrBeast, ¿ok? Es el amigo de MrBeast. No es tan, no es tan famoso, pero a la vez no mucha gente tiene interacciones con él, más allá yo creo que de su familia y de su amigo. Entonces, verdaderamente tú no vas a conocer a una persona como es hasta que tú ves sus interacciones. Obviamente tenía interacciones muy raras en internet y yo creo que la mayoría lo que asumió fue que era un tipo extraño, ¿ok? Porque no me sorprendería, o sea, en internet hay gente que actúa así y es extraña. Yo mismo actúo extraño. Literalmente tú ves mi Twitter, bueno, Twitter X, y esa cosa literalmente son puros memes o alguna que otra opinión que me interesa a mí o alguna reflexión o etc. Y no es normal porque finalmente no hay personas que sean tan abiertas como yo en internet. Y claro, lo más seguro que encontrarás alguna cosa, algún chiste que se pase de lanza y que básicamente no, yo lo estoy ocupando como humor y no como una burla o una denigración a cualquier persona. Hay cosas controvertidas en todas las personas. No estoy justificando, ¿ok? Vamos por puntos. Ya, entonces, me pareció curioso. Yo me gusta asumir que básicamente la mayoría de los streamers no sabían de estas actitudes, pero lo más seguro es que uno que otro sí lo sabía y quizás por el mismo miedo pues no querían pronunciarse. Y lo entendería porque MrBeast ahora es el más grande, entonces verdaderamente tiene un impacto gigante. Estamos hablando de que el mismo YouTube le comenta sus videos. Ni a mí me hablan.
de mucho support, así que... por todo lo que hizo y exponiendo a los demás creadores que no hablaban al Claro, este fue XQC, fue el primero en que básicamente dijo esto, dijo así como, sigo principalmente creado influyente aquí, aunque la mayoría han guardado silencio sobre el tema, situación, comportamiento bastante desviado en general, extraño, no puedo esperar a leer algunas justificaciones de por qué no se abordó el tema. A ver si están, dejar detrás del... respecto. Hablarse con menores, pero no se supo hasta hace unas semanas. Y apenas salió a la luz que fue por eso, literalmente toda la comunidad yankee se le tiró encima. Y a ver, tienen sentido. O sea, el tipo, no sé, 30, 40 años, se estaba hablando con alguien de 16, creo, o 14, tipo esa edad por ahí. Y a raíz de esto, todas las personas públicamente relevantes comenzaron a hacer comentarios al respecto, destacando lo asqueroso que era esto y cuánto están en contra. Literalmente lo hicieron bolsa. Cosa que en cierto modo, a pesar de que no haya pasado a mayores al punto de verse o cosas por el estilo, está bien que haya sido repudiado. Pero, extraña la razón, no pasó lo mismo con la situación de Chris. Bastante hipócrita, la verdad. Y Chris no dijo nada al respecto hasta después de muchas horas, cuando publicó un tweet diciendo que ya no forma parte del equipo de MrBeast permanentemente. Pero antes de ver eso, es importante ver lo que estuvo saliendo últimamente, para que la gente entienda un poco el por qué MrBeast despidió a su amigo. Estoy seguro de que muchísima gente va a decir que simplemente es porque Chris se hizo transexual. Pero creo que no hay mayor ciego que el que no quiere ver. Mucha gente me decía que llamarle malo a lo que hacía Chris es simplemente de un exagerado. O sea, no es solamente que Chris había dicho que le excitaba el contenido sexualizado de niños animados, cosa que sí había dicho, sino que también lo promovía, llegando hasta hacer comentarios Sí, apoyando. eso yo, por eso les digo, Chris era demasiado abierto para sus gustos. Entiendo esto, o sea, hay mucha gente que verdaderamente es muy abierta a sus gustos. Yo he conocido gente que de delante mío me han dicho así como, a mí me gusta esto, ¿por dónde ir de esto? Así de directo. Y es una locura pensarlo. Pero verdaderamente en internet, donde verdaderamente sí hay una cierta como, digámosle, capa en la cual de anonimato no te sientes tan juzgado para decir esto. Pero verdaderamente él se pasó. Y claro, él básicamente sí se puede comprobar de que él sí promovió este contenido que es cuestionable. Ojo que dentro de sala o dentro del cuarto, una persona puede tener su gusto, ¿ya? Dentro de estas acciones, porque yo al menos no lo juzgo, yo no juzgo las acciones cuando son ya fetiches y lo que sea raro, ok. Pero eso que se mantenga la privacidad de la persona y que no la muestre por fuera. Y verdaderamente hay ciertas cosas que ya no se está pasando, ¿ok? Y esta es una de estas, porque básicamente esto ya no es un fetiche, sino que básicamente ya es una obsesión muy mala, ¿vale? Muy mala. Y te lo digo desde el principio porque ya he hecho muchos casos de esta mierda y verdaderamente me está aburriendo porque no sé qué tiene los youtubers, porque no sé si es esto, los youtubers o la gente más famosa, que siempre hay interacciones con niños, ¿ok? Siempre, de siempre. Y siempre, ya esto parece que parece meme, porque ya lo he visto muchas veces. The Gamer, Town Gameplay, Rubius. Rubius tuvo una interacción con niños, también, si yo me acuerdo. Y varios más. O sea, verdaderamente te puedo decir que hay cosas que yo no entiendo. Yo verdaderamente no entiendo. De por qué, el cómo, pero bueno, es lo que hay. El punto. Hay cosas que sí se pueden comprobar de que este güey sí promovía y que básicamente eligió a un creador que yo ya hablé antes, que ese güey sí es despreciable. Pero despreciable. Y que yo así te lo estoy diciendo de la cara, que yo mismo también lo desprecio. Que es Chatman. Y este güey se pasaba de verga, literalmente. Cualquiera que tal vez no haya visto este video, por favor, vayan a verlo, ¿ok? En el cual yo hablo de Chatman. Este tipo es la desgracia humana más grande del mundo. No te voy a mentir. La peor desgracia fue Chatman. Y este weón apoyaba a Chatman. Y eso me hizo... Uy, fue como recibir una patada en el hocico. Verdaderamente yo dije, Chris, creo que ahora sí, creo que se está pasando. ¿Ok? Usando ¿Y una cómo podemos página comprobar esto? Básicamente porque primero envió este tweet que estaba apoyando a esto y lo peor de todo es que yo vi esta serie
yo vi Kaiju, así que verdaderamente me sentí súper donde golpe. hacían historias políticas infantiles de un niño de 4 años y su madre, que era una serie infantil llamada Caillou. O también Sí. diciendo que el dibujo de un artista donde se puede ver a Dipper y Mabel, dos niños animados de Disney Channel, besándose, es Sí. común, porque según Chris son gemelos, entonces no hay nada malo, es simplemente más. Pero no, Internet se enfoca en lo que quiere ver. Si se habla de una persona transbalando, Mira, este video, que básicamente algunos tal vez no lo conozcan, este video, o sea, esta imagen es de una niña menor que hizo Chatman, ¿ok? Em, Esta era, no me acuerdo, hija de un, no me acuerdo, era un youtuber o no me acuerdo, alguien de un partido. Y básicamente, si no me equivoco, este dibujo en específico es de una niña que era, sí, pues era hija de, o sea, era la hija de esta persona. Y que este güey dijo que en Estados Unidos, o sea, escúchate, esta película, que si ganaba Trump, este güey haría este dibujo, ¿ok? Y hay que decir que este weón se pasa de verga con esta mierda, ¿ok? Entonces, y de hecho acá está. infantil. De hecho, De esto sus se puede interacciones, comprobar, o usuario sea, anual y lo odiamos. Se habla de una persona avalando infantil. Acá podemos ver cómo un usuario anónimo sí. publicó diferentes capturas de su chat con Chris. Chat donde muchas de sus interacciones son con No, connotación no, no. sexual o amorosa. Cosa que no sería Verdaderamente, en rara mi si no cabeza fuese que yo me estoy Chris era mayor de preguntando, edad. algo ha de tener, no sé, weón. Pero de verdad es que no entiendo por qué tantos youtubers grandes que no tienen la necesidad económica, ¿ok? O no tienen que hacer esta mierda, lo hacen, ¿ok? Me parece ya tan extraño que me enferma de solo verlo. Y esta persona tenía 14 Ay, años. verdaderamente me enferma. Independientemente de los años que haya pasado, esto no deja de ser turbio. En alguno de Mm. estos mensajes se puede ver Chris diciéndole te amo y al toque diciendo, me confundí. Realmente quise decir que amo jugar al Minecraft con vos. Y de nuevo, parecería de venganza de la actriz de iCarly, ya que en su momento esta actriz le había enviado ciertas fotos a su novio, el cual una vez cuando terminó con ella se quiso vengar publicando estas fotos en internet. A lo que Chris habló del tema y en un momento agarró y dijo, no quiero promover a que la gente vea estas imágenes, pero se las voy a dejar en un link en la descripción, por si alguien quiere verlas. Y bueno, al final terminó compartiendo Sí. lo que supuestamente de imágenes de algunos grupos que Chris Tyson tenía con otros menores, donde básicamente charlaba y en algunos menores de edad. Ser ningún pasado que haya lastimado u ofendido a alguien. No fue mi intención. Después de ver los eventos recientes, decidimos mutuamente que es mejor que me aleje permanentemente de todo lo relacionado con MrBeast No y sé las qué redes pensaste, sociales Juro. para concentrarme en mi En este familia y mi salud. punto, Comunicado del cual, verdaderamente más estoy que solucionar primero las cosas, decepcionado porque simplemente me gustaba la interacción que tenía Chris con MrBeast. O sea, era divertido, era muy alegre y genial ver la interacción que estos dos. Y de hecho, me gustaba mucho sus videos antiguos en el cual viajaban, por ejemplo, a la montaña o que sea. Era divertido. Pero ahora que sé todo el trasfondo, es un poco... me hace ruido, ¿ok? Me hace bastante ruido. Y en el estómago no me siento para nada bien, te juro. No, verdaderamente me estoy mareando. Pero... puso más y dejó más dudas inquietantes, porque en ningún momento está diciendo, no, esto es Obviamente falso, los no, chats donde hablo con menores son falsos, los videos donde hablo con menores son falsos, las imágenes donde doy like o sí, promuevo contenido básicamente en este infantil punto son no falsos. sea... No habló absolutamente de nada de eso. Simplemente compartió un comunicado al cual desliga a MrBeast de lo que pasó, lo cual, Sí, si fuera MrBeast, es lo primero que le hubiese pedido y lo entiendo. Por más de que Chris haya formado durante mucho tiempo parte del equipo Beast, no lo hace sí, po. responsable de sus acciones. Pero el hecho de que no niegue de nada de lo que se le acusó es preocupante. No fue hasta Ujú. unas horas después que Chris añadió lo siguiente. Quiero añadir que nunca ha engañado a nadie. La persona que se ve envuelta en estas acusaciones, la persona, ha apoyado vocalmente que son falsas. Dicho esto, pido humildemente disculpas a cualquiera que haya lastimado con mis publicaciones inaceptables en las redes sociales, acciones pasadas y a aquellas que puedan sentirse traicionadas por cómo solía actuar en línea. Juntar estos dos factores para crear una narrativa de que mi comportamiento iba más allá de los chistes malos y provocadores es repugnante y no sucedió. En los últimos años he aprendido que mi antiguo sentido del humor no es aceptable. No puedo cambiar quién era, pero puedo seguir trabajando en mí misma. No quiero que estas acusaciones afecten a los cientos de personas que trabajan en MrBeast, por eso me he alejado. Realmente entiendo el comunicado que quiere dar, pero creo que gran Sí. parte de la evidencia que se estuvo publicando no se puede simplemente tratar como fuera de contexto o que la gente le quiere dar la connotación que quiere, porque literalmente Chris había comprado material infantil, animado, pero infantil al fin y al cabo, a uno de los artistas creadores de la... Sí, po, Chatman. Y lo peor de todo es que esto se puede comprobar porque te puedes ir al video antiguo de MrBeast en el cual se ve este póster. infantil más grande del mundo. Y encima la
¿Ven? Ahí está el póster. De hecho, yo vi este video era de... Uy, ¿de qué se trataba? Era un video que hablaba sobre, básicamente, no me acuerdo, era como una competición lo que estaban haciendo. Y básicamente en un minuto se ve un póster que en el minuto me daba igual porque yo no estaba mirando el póster, estaba intentando entender porque esta conversación está en inglés. Y después me di cuenta porque esta habitación me pareció conocida. Y claro, ahí revisé y los videos antiguos ahí sale. Tenía en su pared. O sea, no es como que la gente está intentando rebuscar tweets o mensajes para Claro. intentar hundir a Entonces Chris. O por aquí ejemplo, el hecho de que quiera verdaderamente defenderse tras simplemente eran no hay nada chistes, que pueda como hacer. O haciendo sea, alusión de que era un verdaderamente se humor demostró edgy. que La sí, verdad, que no sí, sé en qué todo esto parte fue está el humor. Y real puede y que sea que... especial y tenga un humor completamente Joder, diferente, pero no entiendo dónde no está el sé. remate. Hay capturas donde se refiere a los niños como papi, como, bro, ¿dónde está el chiste en eso? Creo que es Mm, importante siempre dejar el beneficio de la duda a cualquier tema que se pueda ver turbio, pero incompleto. Y eso es algo que hablamos en el video anterior. Ahora, con toda la información completa de lo que hizo Chris y tras sus declaraciones, simplemente quiero terminar con lo que dice en Lucas, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Gente, hay que actuar con total transparencia y responsabilidad en nuestras vidas, no porque creyamos que alguien... no sé. Sabéis que en este punto yo lo único que puedo más o menos como concluir, además de básicamente toda esta información, es tener cuidado. Es tener cuidado y mantener, yo creo que una ética ante todo. O sea, mantener una ética buena, básicamente, ante todo. Tanto en internet como en lo demás. Y no esperar a que pasen estas cosas, ¿ok? O sea, en un principio, eh, yo creo que aclarar las cosas. Porque verdaderamente aquí no sé qué le pasó a Chris, te juro. En este punto yo a Chris, no sé, tengo un sentimiento encontrado, verdaderamente no sé qué pensar de él. Porque sí apoyó contenido infantil, sí podemos decir esto. Por lo menos no pidió fotos, porque ya eso ya a mí me hubiera hecho explotar. A mí me hubiera hecho así explotar, no. Pero sí tuvo conversación con menores. Así que realmente no sabría qué decirte, socio. Básicamente. Lo que sí sabemos que por lo menos esta mierda sí pasó. Y que fue bueno haberme dado el tiempo de haber esperado para que toda la información saliera. Ahora, ojito. Si ¿cuánto es? 29 del 7 de 2024. Sale otra información y dice que esto es falso, ya vale verga, porque ya hice el puto video, ¿ok? Y se va a quedar así porque ya esperé el tiempo suficiente. O el tiempo que yo pensé que era prudente para que esta información saliera y que todo se aclarara de alguna manera, ¿ya? Que eso es lo que a mí me gusta. Yo espero la información contrastada, no la información en bruta, que a veces es mentira. Así que eso es lo que voy a decir. Realmente, compórtese en internet. Eso es como. Creo que lo mejor que puedo decir es básicamente que mantengan una conversación de un adulto normal, ¿ok? De que actúen como un adulto en internet. No que básicamente se pasen de verga o que hacen esta mierda porque alguien va a estar viendo. Y eso realmente no. No sé. Verdaderamente en este punto me quedé en blanco porque. ugh, de hecho, ya no podré ver Mr. Beast de nuevo con los mismos ojos, así que va a ser un poco incómodo.